Bien, profe, tanto tiempo. Bien. Tanto tiempo, sí, unas 10, 15 días. Bueno, hicieron el gráfico, vamos a ver, que habíamos dicho en la clase anterior de tomar una circunferencia y tomar este vector B, y encontrar el delta B, este B1, este B2, B2 menos B1. ¿Hicieron eso en forma gráfica? Hola. Hola. En mi caso, profe, yo eso no lo hice. Hay 23 participantes, ninguno lo hizo. Bueno, seguimos avanzando. Recuerden que las cosas que uno les pide que hagan es para que puedan determinar conocimiento futuro, o sea, que puedan fundamentar algo. Algo tan sencillo como hacer un gráfico, me parece que en 15 días han tenido tiempo más que suficiente. Dada la situación del movimiento en el plano, si tomamos la circunferencia y tomamos el punto material como que está en un determinado instante en este punto para el instante t y este para el instante t', este cuerpo, este punto recorre, bueno, este sería el delta S. Ese delta S está dado para, como hemos dicho, tangente a la trayectoria a una velocidad v, y acá podemos dibujar una velocidad v'. Y acá existe un ángulo, ¿sí?, que para este caso yo lo denomino delta alfa. Entonces podemos expresar que la velocidad se define como el trayecto recorrido dividido en el tiempo empleado para recorrerlo. Entonces, el trayecto recorrido sería delta S sobre delta T. Esa sería la definición de una velocidad en donde suponemos que el arco delta S va a tener una cierta relación, ya vamos a ver con el radio. Para poder encontrar la relación que existe entre el arco y el radio, nosotros podemos decir que el arco, nuestro delta S, es R por delta alfa, ¿sí? Una relación trigonométrica en la cual nosotros encontramos que la relación que existe entre
el desplazamiento y el radio se dan a través de estas relaciones. Por lo tanto, si reemplazamos, la velocidad sería R, vamos a ponerlo así, delta alfa sobre delta t por R. ¿Y qué es esto? Y bueno, esto es la variación de el ángulo. Supongamos que este sea el alfa 1 y este sea el alfa 2. O sea, delta alfa es alfa 2 menos alfa 1. Y delta t es t menos t' menos t. Entonces, esto se define como velocidad angular. ¿Por qué? Porque es la variación de un ángulo en el tiempo y se lo simboliza con la letra omega. O sea, omega es delta alfa sobre delta t. O sea que la velocidad tangencial, por lo tanto, v va a ser igual a omega por r. ¿Puedo bajar la cámara, profe, para que se vea? Sí, ahora. Ahí está, gracias. La velocidad tangencial es la velocidad angular por el radio. Esa es la primera relación que encontramos entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. ¿Sí? ¿Se entiende? Vamos a ver lo siguiente. Fíjense que la velocidad angular no depende del radio. Pero si yo tomo, por ejemplo, que esto sea un cuerpo rígido, estos puntos del cuerpo rígido por ejemplo, si por cada uno de esos puntos pasa una circunferencia de distintos radios, ¿no? ¿Qué particularidad tiene de acuerdo a esta expresión? Que la velocidad tangencial, ¿cómo va a ser? Omega por R. Mientras mayor sea el radio, mayor va a ser la velocidad tangencial. Pero todos estos puntos giran, todos los puntos giran a una velocidad omega. ¿Y cómo se representa en el plano omega? Omega es un vector. Entonces se representa con la regla de la mano derecha. La punta de los dedos, ¿sí? En el sentido de giro, y el dedo pulgar indica que sería un vector saliente. Entonces, en este punto, yo estaría viendo ahí la punta de la flecha saliente. Así, ahí estaría representando el vector omega. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Primer relación entre la velocidad tangencial y la velocidad angular. ¿Puedo borrar? Sí, profe. Sí, profe. ¿Hay dudas? ¿Hay consulta?
Entonces, la velocidad tangencial es omega por R. Una de Profe, las- digan algo por el chat. la velocidad angular es una velocidad que es un vector y se representa en el plano con un vector perpendicular al plano de rotación. Por eso dije, si esto es por ejemplo, si este fuese el sentido de giro, ¿sí? En el plano, si esto es omega, para representarlo vectorialmente, aplico la regla de la mano derecha y acá, con respecto al radio de giro, este sería el vector omega. Por eso dije que es un vector y se lo representa de esa manera. ¿Se entiende? Con respecto a la gráfica en donde ustedes tenían que tomar y determinar la dirección del vector delta B, igual si esto es B y esto es B', B' menos B, este vector tiene que tener una dirección que la tenían que determinar ustedes en ese ejercicio de resolución, en donde tan sencillo como hacer una resta de vectores, donde cada uno de estos vectores tenía el mismo módulo. ¿Por qué? Porque cuando hablábamos de aceleración, dijimos que una aceleración se puede producir primero por un cambio de velocidad y segundo por un cambio delta de dirección. Entonces, acá el módulo no cambia, es constante el módulo de B, pero cambia ¿quién? La dirección, continuamente está cambiando la dirección de ese vector. Por lo tanto, cuando este cuerpo rota a una determinada velocidad, va a aparecer una aceleración, que lo vamos a determinar luego. Por eso le pedía que hicieran el ejercicio para que observaran qué dirección tenía ese vector. Bueno, volvemos a lo que nos ocupa. Con respecto a esta velocidad angular, tenemos que hacer una pequeña definición, que tal vez algunos ya lo conozcan, y es, por ejemplo, tomar en el movimiento circular, si nosotros tomamos una sección de ese movimiento y tomamos estos vectores que simbolizan o están representando la trayectoria, ¿no? Vamos a tomar acá un determinado, este es el radio y el ángulo alfa. Hay un ángulo muy particular que es el radián. ¿Alguien sabe qué es un radián? El radián, los ángulos Es una expresados. magnitud, puede ser. El radián es una... Magnitud, puede ser. ¿O no? Acuérdense que siempre lo que hemos visto es que tenemos una cantidad y un de qué, ¿sí?
Unidad. Entonces, el radián no es una cantidad, es un de qué, una unidad de qué, de medida de ángulos, de un ángulo muy particular es el radián. El radián, este es el arco, S. S es igual al arco. ¿Sí? El radián es una medida, es un ángulo, por ejemplo, alfa es un radián cuando el arco, la longitud del arco, es igual a la longitud del radio. ¿Sí? O sea que la alfa en radianes va a ser igual a S sobre R. Cuando esto es igual a este, voy a tener este ángulo en radian, un radián. Entonces, veamos. Para esta circunferencia, cuando yo doy toda la vuelta, ¿sí? Doy toda la vuelta, voy desde 0 hasta ¿cuántos grados? ¿Cuántos grados recorro sexagesimales? 360. 360 grados. Entonces, ¿cuánto vale la longitud de esta circunferencia? Sería, cuando yo recorro los 360 grados, voy haciendo así, voy recorriendo. Cuando llego acá, he recorrido este ángulo, ha girado ¿cuánto? 360 grados. ¿Cuánto es el trayecto? O sea, que se ha recorrido toda la circunferencia. ¿Cómo se calcula la longitud de esa circunferencia? Podríamos multiplicar el diámetro por pi. El diámetro Por pi. por pi. Pero yo tengo como dato siempre el radio. Entonces el diámetro por pi sería, el diámetro es 2 veces El radio al cuadrado. No, a ver, ¿quién dijo el radio al cuadrado? Yo, profe. ¿Quién es yo? Alan. A ver, espere. Yo también lo dije, profe. Morucci. Bueno, está mal. A ver, no es lo mismo. Pi por radio al cuadrado no es lo mismo que 2pi por radio. 2pi r o 2r por pi o diámetro por pi. Pi por radio cuadrado, ¿sí? Es que El área de esa es circunferencia. un área, pero una longitud recorrida es 2pi por radio o el diámetro por pi. Ah, ahora sí lo entiendo. Ah, bueno, entonces, cuando yo recorro todo esto, el arco mío, este arco, así, ¿cuánto vale? 2pi por radio. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, este ángulo, cuando lo mido así, todo, pero en radianes, va a ser 2pi r dividido en r, quiere decir que este ángulo, 360 grados sexagesimales, equivalen a ¿qué? A 2pi. ¿Qué? ¿2pi qué? Radianes. 2pi radianes. 2pi radianes. ¿Sí? Ahora, el radián, ¿sí? Como definición, un radián, vamos a hacer una cuantita por acá, ¿se ve acá?
Sí, profe. Vamos a hacer una reglita de 3. Si 360, si 2 pi radianes son 360 grados sexagesimales, un radián, ¿cuánto es? X. Entonces, 360 por un radián dividido en 2 pi radianes es igual a 360 dividido 6,28. ¿Cuánto es eso? 180 grados sexagesimales. Perdón. 180 grados sexagesimales. No, lo único que escucho es grado. ¿Cuánto da 360 dividido en 6,28? 57,32. 57,32 grados sexagesimales. Quiere decir que esta porción, cuando yo recorrí esto, si esto es un radián, este ángulo vale 57,32 grados. Un radián. ¿Sí? Ahora, ¿cuántos radianes hay acá? En 360 grados. Si yo tomo una piola, por ejemplo, y tomo esta medida, así, ¿no? Una piola y la extiendo, a ver si se ve aquí abajo, y la extiendo así. O sea, aquí está el 0 y aquí está los 360. ¿Cuántas veces cabe acá? ¿O cuántos radianes tengo acá? Puede ser que sean 6 y algo más. 6 Claro, son 6,28. O sea, tengo uno acá, otro acá, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y bueno, me faltó un poquitito. Es el O valor sea, de 2 pi. aquí hay 6,28 ¿qué? Radianes. Acá. Estos son 57,32 grados, todo, y esta es la fracción. O sea, que en 360 grados, en una circunferencia, van a caber, digamos, de alguna manera, o voy a contar 6,28 radianes. ¿Se entiende? Sí. Esa es la particularidad que tiene este ángulo, ¿no? Por eso, cuando nosotros hablamos de el delta S igual a R por delta, ¿dónde lo pusimos? R por delta alfa, o sea, este arco igual al radio, tiene que estar expresado en radianes. ¿Sí? Esa es la relación. ¿Se entiende? ¿Podemos borrar o están copiando algo? Profe, ¿podría decir de nuevo lo último que copió? Esa conclusión. ¿Esto? Sí. Bueno, acá esto lo vimos anteriormente, dijimos que la relación entre el arco y el ángulo se debe a esto, a la definición de radián. ¿Sí? Fíjese, el arco es el ángulo en radianes multiplicado por el radio. Acá tengo el delta S, que yo tomé en la gráfica anterior para demostrar la relación. Dije delta S
es R por delta alfa, ¿sí? Pero el ángulo tiene que estar en radianes, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, profe. Entonces, la velocidad angular, que nosotros la hemos definido como, puedo borrar acá un poquito arriba, nosotros dijimos que omega, este omega, es delta alfa sobre delta t. ¿En qué está delta alfa? En radianes. En radianes y el tiempo en segundos. Esa sería la unidad de la velocidad angular. Omega se expresa en radianes sobre segundo. Ustedes habrán escuchado que los viejos tocadiscos, que ahora se están imponiendo nuevamente como una nueva, como equipos más modernos para la reproducción de los vinilos. Cuando uno compraba un vinilo, según la revolución a la que había sido grabado, había que colocar el selector de nuestro reproductor en las revoluciones con las que había sido grabado el vinilo para que haya una compatibilidad en la reproducción. Y hablaba de revoluciones por minuto. No sé si eso alguno lo Sí, sí lo recuerda. escuché. Bueno, Normalmente los vinilos giran a 33, un tercio de revolución por minuto más o menos. sí, 33, había 33, 78, 45, ¿no es cierto? Distintas velocidades. Por eso los tocadiscos que venían antes, famoso Winco, qué sé yo, otras marcas también de renombre, tenían un selector de revoluciones. Entonces, haciendo una pequeña cuentita, podríamos decir, bueno, supónganse que nuestra velocidad angular diga que sean 33 RPM. ¿Sí? 33 RPM. ¿Cómo hago para convertir mi velocidad angular, omega? Yo digo, recién hemos visto omega, está tiene radianes sobre segundo. Y acá me dice 33 RPM. Bueno, una revolución es una vuelta, son 2pi, ¿sí? Y un minuto son 60 segundos. Entonces, mis 33 omega, 33 RPM van a ser por 2pi, ¿sí? Porque son 33 revoluciones por una revolución, ¿sí? ¿Y qué tengo que hacer ahora para llevar los minutos a segundos? Dividir en 60, ¿sí? Bueno, esa cuentita yo la hice, a ver, por acá, 3,45. ¿Qué? Radianes, porque estos son 2pi radianes sobre segundo. O sea que las 33 RPM son 3,45 radianes por segundo. ¿Se entiende? Sí, profe.
Sí, sí. O Sí, sea, profe, te entiendo. o sea que la velocidad angular, las unidades de omega son radianes sobre segundo o RPM. Los tableros de los vehículos no dicen o no marcan las revoluciones del motor en radianes sobre segundo. Dice que para cada marcha hay una, por ejemplo, algunos vienen marcadas con una zona roja y con un numerito, primera, segunda, hasta qué cantidad de revoluciones puedo acelerar el vehículo en cada una de las marchas. Y ese indicador está en ¿qué? En RPM, ¿sí? Revoluciones por minuto. ¿Se entiende? Sí, Sí, profe. sí. Por lo general, todos los vehículos, y el que no lo tiene, algunos lo compran en forma separada, sobre todo algunos vehículos antiguos que no traían el tacómetro, se llama, o sea, el cuenta revoluciones, se le colocaba para no cometer un daño al motor al sobrepasar las revoluciones que puede el mismo alcanzar en cada una de las marchas. Entonces, ahí tenemos otra indicación de velocidad angular con un instrumento que nos da en el tablero del vehículo, nos da la lectura, aquellos que son de aguja, ¿no? Nos da la velocidad instantánea, porque hemos dicho que la velocidad instantánea la marca el mismo instrumento, nos da la velocidad instantánea, no la promedio, y las revoluciones por minuto también las podemos leer en ese otro instrumento que está incorporado en el tablero, que algunos serán de aguja y los más modernos pueden ser de forma de lectura directa digital. ¿Se entiende hasta acá? Entonces, el módulo de la velocidad tangencial no es ni más ni menos que la velocidad angular por el radio. ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver ahora, de acuerdo a esto que hemos visto y que yo quería que en la clase esa donde les pedí que hicieran la gráfica de la diferencia de los vectores, suponiendo el movimiento, vamos a tomar, yo tomé un valor de B en un instante, B, en otro instante B', esto es B, esto es el instante T, este es el instante T', R, y a esto, a ver cómo le llamé, delta alfa. Seguimos con el delta alfa. Entonces, lo que dijimos es que la aceleración puede ser primero por un cambio de velocidad y segundo por un cambio de dirección. Esos son los posibles motivos por el cual se puede producir una aceleración. En este caso, yo veo que de acuerdo a lo que ustedes tenían que hacer
que era encontrar el delta B, era el B' menos B. Porque este vector está cambiando permanentemente en dirección, pero el módulo de B es igual al módulo de B'. Por lo tanto, acá va a aparecer en este movimiento, va a aparecer una aceleración. ¿Pero debido a qué? Aquí hay un cambio ¿de qué? Dirección. Un cambio permanente en la dirección. ¿Sí? Ese cambio permanente de dirección nos va a dar una aceleración. La aceleración que va a aparecer tiene la dirección, si yo me remito a la definición de aceleración, la definición de aceleración era un delta V sobre un delta T. O sea, el vector aceleración tiene que tener la dirección del delta V. ¿Y qué dirección tiene el delta V? A ver, para aquellos que hicieron el ejercicio de tomar el vector B' menos B y encontrar el vector diferencia, o sea, el delta B. ¿Qué dirección les dio? Nadie lo hizo. Dirección que vuelve hacia el centro. A ver, espere que vaya acá. Y vea quién está hablando. Habla Muruchi. Sí, espere que ya lo quiero identificar. Muy bien. ¿Hacia dónde? Hacia él. Hacia el centro. Hacia el centro. O sea que el vector delta B, cualquiera fuese su posición, si ahora tomo que el B' está acá y el B está acá, siempre el vector delta B, siempre el Siempre va a vector, tomar siempre el va a delta tener B. una dirección hacia el centro. O sea, el vector, si yo hago B' menos B, o sea, si yo tomo el vector, por ejemplo, B' y tomo el B, el vector delta B, o sea, el delta B va a ser un vector delta B, tiene dirección hacia el centro. Siempre va a tener una dirección hacia el centro. Por ello, la aceleración que se pone de manifiesto acá es A sub C. Se llama aceleración centrípeta. ¿Sí? Centrípeta. Ese es el origen del llamado aceleración centrípeta. ¿Por qué? Aceleración centrípeta, porque tiene el vector delta B permanentemente, tiene una dirección hacia el centro. Entonces, si recordamos que para pequeños valores, para delta alfa pequeños, si tomamos pequeños valores de este delta alfa, nosotros podemos retomar la expresión de que el delta B va a ser igual a R por delta alfa. O sea, delta B, ¿sí? Mi delta B va a ser igual a R por, perdón, en este caso no es R, sino si hacemos el dibujito acá,
nosotros habíamos dicho que este es el ángulo y este es el arco y este es el radio, ¿sí? Entonces, en nuestro caso, tenemos que expresar la relación que existe. Entonces podemos expresar que para estos pequeños valores de delta alfa, nuestro valor de variación de velocidad, delta alfa, delta B, perdón, estaría relacionado con la velocidad. ¿Está bien? ¿Cómo relacionamos la variación de velocidad con la variación del ángulo? ¿Cómo lo puedo expresar? Delta B, delta alfa por la velocidad. Si no, lo podríamos hacer por relación. Delta B es delta alfa por el valor de la velocidad. ¿Se entiende? Yo no lo entendí muy bien, profe. Yo tampoco. Acá hay un triángulo formado delta entre B y delta alfa. ¿Sí? Este también, este es el radio. Y acá tenemos un triángulo donde este ángulo, ¿sí? Si este es delta alfa, ¿sí? Estos serían los valores de B. ¿Mm? Por eso es que le pedía que ustedes tomaran esos vectores, ¿mm? Y pudiesen hacer la demostración de que siempre el vector delta B va dirigido hacia el centro. A ver cómo lo podemos ver. La variación de delta B es delta alfa por la velocidad. ¿Por qué? Delta alfa, acá hay un triángulo, este triángulo es semejante al que está acá, porque el ángulo es el mismo. Entonces, delta B es a B, como delta alfa es a R. ¿Se entiende? Eso es trigonometría. Es por relación de triángulos. Ah, ya lo puedo ver. El delta alfa lo está tomando, bueno, en ese sería unidad en radianes. En Cuando lo radianes, pasa a sí, delta B, delta alfa siempre en radianes. claro, pero cuando relaciona con delta B, ahí esa parte no entiendo ahí, con el vector que está en delta B. Que delta B es a B como delta alfa es a R. Claro, ahora sí. Sí. Delta B es a B como delta alfa es a R. ¿Sí? Entonces, delta B es igual a delta alfa sobre R por B. ¿Sí? Por una relación de... Y cuando acá tomo esto en radianes, se me simplifica el radio. ¿Sí? Sí, ahora lo veo mejor porque lo escribí en el pizarrón. La relación ahí sí lo que puedo ver. Bueno, ahora,
cuando esto sucede, ¿en qué tiempo sucede delta t es t' menos t? Entonces yo puedo dividir ambos miembros en delta t porque esto está sucediendo, esto sucede para el mismo tiempo. Entonces podría poner delta b sobre delta t es igual a delta alfa sobre delta t por b. ¿Qué es lo que es delta b sobre delta t? La aceleración, ¿no es? ¿Qué aceleración? Instantánea. Aceleración. Igual. ¿Qué es delta alfa sobre delta t? Aceleración angular, ¿no sería? Aceleración angular. No. Velocidad, Posición respecto del tiempo. Velocidad. Por aquí pusimos omega igual a delta alfa sobre delta t en radianes sobre segundo. Entonces esto es omega por r. ¿Qué aceleración? Radial. Está dirigida hacia el centro. Entonces, otra expresión es que la aceleración radial es omega, perdón, todavía no. Ahí tenemos omega, omega por b. Sí, hasta ahí tenemos una relación. La vamos a escribir, después ponemos la otra también. Omega por b. Ahora, ¿a qué es igual omega? Lo tenemos acá. Omega es igual a velocidad sobre radio. Entonces, aceleración radial se ve ahí. Aceleración radial va a ser igual a omega, que es velocidad sobre radio por velocidad. O sea que es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio. Aceleración radial es la velocidad tangencial sobre el radio. Sería otra expresión para calcular la aceleración. Fíjense que acá solamente estamos poniendo de manifiesto que hay una única aceleración. Y esa aceleración es la que está dirigida hacia el centro. No existe otra aceleración porque este cuerpo se está moviendo con qué tipo de movimiento. Movimiento circular uniforme. O sea que cuando hable del movimiento circular uniforme, solamente voy a tener velocidad constante y aceleración de qué tipo? Centrípeta. ¿Estamos? ¿Alguna duda? Profe, yo no entendí esa parte que dijo recién del MCU. Este cuerpo se está moviendo con qué velocidad tangencial. Esta es la velocidad tangencial. ¿Varía la velocidad o es constante? Constante. Cuando un cuerpo se mueve con velocidad constante en una línea recta, ¿qué tipo de movimiento tiene? Movimiento rectilíneo uniforme.
Y si el cuerpo se mueve en una circunferencia con velocidad constante, ¿qué tipo de movimiento tiene? Ah, sí, movimiento circular uniforme. Mm. Y si se mueve en un cuadrado, Movimiento. movimiento en el plano, movimiento- en distintas direcciones. No existe un movimiento cuadrado uniforme o movimiento cuadrado. Los movimientos particulares que hemos visto es el movimiento rectilíneo. Y si un cuerpo se mueve así, va de este punto a este, de este a este, pero está caracterizado, son movimientos rectilíneos. Así será un movimiento en una dirección, acá tendré un movimiento en otra dirección, ¿sí? Pero no hay una definición para un movimiento particular de ese tipo. Ya cuando empezamos el curso dije, vamos a ir viendo los distintos tipos de movimientos. Movimiento en una línea recta, movimiento, ahora estamos viendo el movimiento circular, luego veremos a continuación el movimiento relativo. Ya hemos visto el movimiento en un plano, el movimiento parabólico. Nos quedará ver después más adelante el movimiento armónico simple. Son distintos tipos de movimientos a través de los cuales nosotros tenemos que identificar con sus ecuaciones cómo resolver las distintas situaciones problemáticas. Por ello yo le dije, es muy importante que ustedes sepan caracterizar qué tipo de movimiento tiene el cuerpo, porque no puedo aplicar acá un cálculo de una aceleración como un delta V sobre un delta T, porque la aceleración acá no es delta V sobre delta T, es la velocidad tangencial al cuadrado sobre el radio o la aceleración, la velocidad angular por la velocidad tangencial. ¿Sí? Entonces aquí estamos viendo la relación que existe entre las variables del movimiento rectilíneo y las variables del movimiento angular. Omega es velocidad angular, la aceleración, en este caso aceleración radial, es para el caso de un movimiento particular, que es cuando este cuerpo se mueve con una velocidad constante. Y nadie pregunta, pero ahora la pregunta la hago yo. ¿Y si el cuerpo no se mueve con velocidad constante? Si tiene variaciones de velocidad, ¿qué pasará? ¿Se tomará la velocidad promedio? No. ¿Puedo borrar ya? Sí, profe. Sí, profe. Cuando este cuerpo se mueva con esta B y este es B', esto es T y esto es T'. ¿Qué es lo que observan ustedes acá? ¿Cómo es la velocidad para el instante T y para el instante T'? Son diferentes. Son diferentes. Y a Por lo lo mejor tanto, por acá viene y tengo una velocidad así para el T2' y por acá es así, B para el instante 3', y por ejemplo acá es muy chiquitita, es para el instante T4'. ¿Qué está pasando mientras el cuerpo va girando
con una velocidad omega. Esta es la velocidad tangencial en cada punto. ¿Qué está pasando con la velocidad? Disminuye. ¿Eh? Varía. Disminuye. Varía. Varía y qué más. ¿Qué más está pasando? En los distintos instantes la velocidad varía. ¿Pero varía en qué? En consideración del tiempo. ¿Perdón? En consideración del tiempo. No, usted dice varía, pero varía, por supuesto que es en función del tiempo, porque en este instante T es distinto, el T' es distinto al T, T2' son a medida que va girando, pero a medida que el cuerpo se desplaza, ¿sí? ¿A qué es igual o la velocidad, cómo está cambiando? En relación a qué cambia? ¿Cuáles son los parámetros que están cambiando de la velocidad? ¿Este módulo es igual a este o igual a este? Es como que desde un punto va aumentando hasta que llega a un punto final y vuelve a disminuir al comienzo. Es lo que puedo notar. Por ejemplo, en el B, o sea, no lo puedo ver bien. T, hay 3,3 puntitos ahí, puede ser 3 primas, no sé cómo se Sí, abajo, acá. ahí. Sí, Sí. es como que es mayor que el siguiente vector que está abajo, puede ser Este. ahí. Sí. ¿Y este? Es mayor, sería como que el mayor a todos. Entonces, ¿qué pasa con el módulo de B? A ver, Müller dice, movimiento circular uniformemente variado. ¿Es así? ¿Es correcto lo que dice su compañero? ¿Es circular el movimiento? Sí. Sí. ¿Varía la velocidad? Sí. Sí. Pero la velocidad varía solo en magnitud. ¿La dirección de este vector es la misma que la de este? No, profe. Entonces, ¿qué está pasando acá con la velocidad? La velocidad no solo varía en módulo, está variando en dirección también. Entonces, cuando yo tengo una aceleración, dije, primero, debido a un cambio de magnitud y segundo, debido a un cambio de dirección. Y acá se están dando las dos condiciones. Sí, profe. Sí, tengo cambios de magnitud y cambios de dirección. Entonces, cuando, como hemos visto anteriormente, cuando tengo un cambio solo de dirección, tengo aceleración centrípeta, pero cuando tengo un cambio de magnitud voy a tener una aceleración tangencial y una aceleración centrípeta.
Por lo tanto, nosotros vamos a graficar cuando un cuerpo se mueve con un cambio, voy a tener una aceleración en esta dirección, que es la aceleración centrípeta, y en la dirección de la trayectoria voy a tener una aceleración tangencial. Y esta sería una aceleración centrípeta. Por lo tanto, si hacemos la composición de esos vectores, voy a tener una aceleración total A como la raíz cuadrada de la aceleración centrípeta al cuadrado más la aceleración tangencial al cuadrado. O sea que cuando yo tenga los dos tipos de variaciones de la velocidad en magnitud y en dirección, la aceleración que tengo va a ser una aceleración total. Eso lo tienen en el apunte, graficado de una manera más, más representativa que lo que he hecho yo acá. A ver si lo podemos compartir. ¿Están viendo ahí el apunte? Sí, profe. Ahí tienen la aceleración tangencial y la aceleración normal o centrípeta. Entonces la composición de estos dos vectores daría la aceleración total. No sé si tengo otro gráfico por acá. No. Bueno, ya luego más adelante veremos la... Acá hay una deducción. Ese es el punto que sigue. Entonces, cuidado cuando vayan a resolver problemas de movimiento circular, en donde tengan que considerar, a ver, ¿quién está preguntando por acá? Barrera, varían modo y dirección, sí, es así. Bueno, ¿alguna duda sobre estas definiciones e interpretaciones de las aceleraciones? Profe, Sí. usted dijo que esa fórmula que tiene ahí de la aceleración igual a la raíz de la aceleración centrípeta al cuadrado más la otra aceleración, daba como resultado la aceleración total. Sí. Ah, bien, gracias. Cuando este cuerpo gira, variando su velocidad tangencial en un movimiento circular, tengo los dos casos posibles de obtener una aceleración. ¿Por qué? Porque una aceleración es debido a un cambio de magnitud y debido a un cambio de dirección. Acá tengo los dos casos. La velocidad en cada instante está variando su magnitud, pero también varía su dirección. Entonces, cuando el cuerpo no cambia su velocidad tangencial, solamente tengo aceleración centrípeta. Esto se hace cero. Pero cuando el cuerpo varía su velocidad tangencial, tengo una aceleración tangencial. Entonces, la aceleración total de un cuerpo es la aceleración centrípeta
más la aceleración tangencial. Y lo hacemos a través de lo que conocemos como Pitágoras, ¿no es cierto? La raíz cuadrada de aceleración centrípeta al cuadrado más aceleración tangencial al cuadrado. ¿Se entiende? ¿Puedo borrar? Sí, profe. Bueno. Vamos a ver esta gráfica. Avísenme cuando vean la gráfica. Ahí ya se ve, profe. Bueno. Ya en otras oportunidades hemos nombrado el ejemplo que se da cuando ustedes están, por ejemplo, en un colectivo y al lado se está moviendo otro y ustedes dicen, como tienen la sensación de que ustedes son los que se mueven, entonces inmediatamente contestaron en su momento, instintivamente busco un punto fijo para saber si soy yo el que me muevo o no. ¿Sí? Entonces, lo que pretendemos ahora demostrar es determinar cuál es o cómo calcular las velocidades y aceleraciones vista desde un observador que está plantado acá en el sistema. Recuerden que siempre tenemos que tener un observador puesto en una posición fija para analizar un movimiento. Y este es referencial que está con la letra con primas, y prima, x prima, sería un referencial montado sobre la plataforma móvil, o sea, sería el referencial que está en la plataforma del vehículo que yo estoy observando que va a tener movimiento. Y acá sería la posición, por ejemplo, de una persona que está sobre esa plataforma móvil. Por lo tanto, si queremos o si hacemos una gráfica como la que hemos dicho, acá tendríamos, por ejemplo, el el X, podríamos poner que este sea el Y', X', y que se va a mover, para no, digamos, para no superponerlo, lo hacemos así, pero este sería el X', Y', que estaría superpuesto sobre este. Este es el que se está desplazando con una velocidad U. Entonces este sería el O', este sería el O, ¿sí? Y determinaríamos un punto, una persona o un objeto que está en movimiento dentro, por ejemplo, de acá, que se desplace hasta acá, y vamos a representar sus movimientos. A este le llamaría, este va a tener coordenadas en el instante t0, coordenadas xy y coordenadas x', y'. ¿Se entiende hasta ahí? Profe, yo no entendí la parte donde dice U. ¿Cómo? La parte de
en donde dice ahí arriba en la parte U. Ahora, U es la velocidad de la plataforma móvil. O sea, la del sistema X, Y', se mueve con una velocidad constante. ¿Sí? Sí, sí, ¿Se entiende ahora? sí, sí. Entonces, este punto, el cuerpo va a ir del punto A al B. Entonces, cuando va del punto A al B, acá recorre una distancia en un determinado tiempo. Y bueno, X es igual a B por T. Entonces, esta distancia es la velocidad que es U por un tiempo, le coloquemos delta T. U por delta T. ¿Sí? ¿Se entiende? Esta es la distancia que va a recorrer el cuerpo en ese sistema. Y el desplazamiento, este sería en el sistema prima, sería para ir de un punto a otro, este sería el delta S prima, y este sería el delta S, referido a este referencial. ¿Sí? ¿Se entiende hasta ahí? Esa es la gráfica que nos representa. Si quieren le pueden poner, acá le pueden poner eje fijo. Este está en la Tierra. Y el que está con negro le podemos poner eje móvil. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, el cuerpo, cuando va a B' al punto B, le pongamos ahí. Yo tengo que encontrar cuál es la velocidad referida al eje móvil. Entonces, a mí lo que me interesa conocer es cuánto vale este delta S. Delta S, como vector, es una composición de ¿qué dos vectores? ¿Cuáles son los vectores que la componen a esa suma? Delta S es la suma de ¿quién? De U por delta T más delta S prima. Es U por delta T más delta S prima. ¿Sí? Pero esta situación del movimiento de la persona o el móvil que va desde A hacia B se produce ¿en qué? En un instante de tiempo. Entonces, delta S sobre delta T es igual a U por delta T más delta S prima sobre delta T. ¿Qué es lo que es delta S sobre delta T? Es la velocidad en el sistema fijo. Es igual a U más la velocidad en el eje, en el sistema móvil. ¿Sí? Por ello yo hago B menos B' y me da que tiene que ser, ¿qué? Una constante. B menos B' es igual a U. Y esto es una constante, es así. ¿Se entiende? Profe, disculpe. Sí. Ahí dice delta S sobre delta T es igual a U por delta T sobre delta T.
Sí. O sea, todo este movimiento, cuando la partícula va de A a B, se produce en un delta T, pero para los dos referenciales. Entonces, esto sucede en un delta T, esto sucede en un delta T y esto sucede en un delta T. ¿Sí? Sí, sí. Entonces, si esta es la velocidad, entonces, ¿cómo podría expresar la velocidad que estoy viendo desde acá? Y bueno, la velocidad que veo desde acá va a ser la velocidad a la que se desplaza el móvil más la velocidad con la que se desplaza el objeto sobre la plataforma móvil. ¿Sí? Profe, ahí Ahora, en ese que dice U por T sobre T, ¿no podría ser 1? sí, bueno, por eso acá no he puesto nada. Sí, esto simplifica. Acá no hay nada. 1 está multiplicado por 1. Ah, sí, 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 no lo había visto. No lo puse, no dice que esté multiplicado por 1, pero cuando se simplifica, es obvio que el factor que lo acompaña es 1. ¿Se entiende? Sí, profe. Bueno. Ahora, esto es con referido a velocidades. Y si quisiera encontrar las aceleraciones, ¿cómo sería? ¿Cómo encuentro la aceleración? Puedo escribir, acá no se ve, ¿no? Ahí abajo. Ahí. Ahí sí se ve, profe. Bueno, acordémonos que la aceleración es la derivada de la velocidad respecto al tiempo. Entonces, acá, la derivada de b respecto de t es igual a la derivada de u respecto de t más la derivada de b' respecto de t. La derivada de b respecto de t es a. La derivada de una constante respecto de t es 0. Y la derivada de b' respecto de t es a'. Por lo tanto, las aceleraciones en este sistema son las mismas. Vista desde un observador en el eje fijo o en el eje móvil. Las aceleraciones son las mismas. ¿Se entiende? Sí, profe. ¿Para qué sirve esto? Por ejemplo, si este fuese un río, en donde acá tengo la velocidad supongamos, constante, esta la llamemos U, la velocidad del caudal, ¿sí? Y yo quiero cruzar acá, poner este bote mío y ponerlo acá para ir a este punto. Yo voy a poner una velocidad acá y voy a poder llegar acá. No. No, porque voy a tener una composición entre esta velocidad y esta. ¿Qué va a ser? La velocidad total va a ser la velocidad
U, la velocidad del río, más la velocidad del sistema móvil. Entonces yo voy a tener una composición de velocidades. Sería acá el desplazamiento. Entonces yo no voy a salir acá, voy a salir por acá. Pues hay un movimiento relativo. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Entonces, esta expresión me da la expresión de las velocidades en el sistema fijo con el móvil. Y esta expresión indica que las aceleraciones son las mismas en cualquiera de los dos sistemas, en el prima o en el I, visto desde cualquiera de los observadores que están situados en esos puntos. ¿Se entiende? Sí, sí, profe. Bueno. Profe, ahí, por ejemplo, en el ejemplo que dio recién, ¿en dónde vendría la aceleración? Esa parte como que no me quedó muy clara. Acá. Lo Ajá, que esta persona va de acá a acá. ¿Sí? Y yo la estoy mirando, acá hay un hombrecito y acá hay otro, acá. ¿Sí? Este cuerpo para ir de acá a acá va a presentar una aceleración porque hay un cambio de velocidad. Que visto desde este observador, diría, bueno, ¿qué aceleración ve este y qué aceleración ve este? Esa sería la pregunta, ¿no es cierto? Bueno, como esta plataforma se está moviendo a velocidad constante, por las expresiones, la derivada de una constante es cero. Por lo tanto, las aceleraciones que se observan desde ambos referenciales es la misma. O sea, es como si el cuerpo no hubiese sufrido aceleración. ¿Por qué? Sí, porque la velocidad de desplazamiento de esta plataforma móvil es constante. Distinto sería, fíjense, si acá hubiese una velocidad de desplazamiento de la plataforma variable. Ya es un caso más complejo. ¿Se entiende? ah, sí, sí, ahora sí. Lo que pasa es que ustedes deben asumir que la derivada de una constante es cero. ¿Sí? Eso es, recuerden la interpretación geométrica de la derivada. ¿Sí? Si el cuerpo tiene velocidad constante, velocidad en función del tiempo, ¿qué aceleración tiene? Delta V sobre delta T, ¿sí? La derivada derivada de B respecto de T es cero. La interpretación geométrica de la derivada. Acuérdense que si esto es la curva de velocidad en función del tiempo, la recta que une dos puntos da la aceleración media. Y esta es la aceleración instantánea. Cuando la velocidad es variable, pero cuando es constante, no tengo aceleración. Es cero. ¿Sí? Sí, sí, profe. ¿Cuánto vale el delta V acá? Cero. Delta V es cero. Para este instante la velocidad es la misma que para este. Acá la diferencia de velocidades es la misma, cero. ¿Puedo borrar? Sí, sí, profe.
em, vamos a, bueno, con este punto que hemos visto, terminaríamos lo que es el movimiento en el plano y empezaríamos con una unidad nueva. A ver, en el programa. Sería la parte de la unidad de leyes del movimiento, o sea, o la parte de los principios de la dinámica. Voy a hacerles una primera relación de qué es la representación, a ver si está acá. Sí, está en el apunte. Bueno, nosotros lo que hemos venido definiendo desde el seminario de ingreso como acciones, cuando queríamos empujar, por ejemplo, un pupitre o levantar un cuerpo, siempre hemos simbolizado estas acciones con, o las hemos representado con la utilización de vectores, porque hemos dicho de que las cantidades que vamos a utilizar en la física podían ser cantidades escalares o cantidades vectoriales. En el caso de utilizar vectores es por la necesidad de que si yo le digo, o como en aquel momento decía, apliquémosle un empujón a este pupitre o a este cuerpo, la instrucción no estaba completa porque no estaba diciéndole en su totalidad hacia dónde quiero desplazar el cuerpo. Entonces, es muy distinto a si uno dice, bueno, quiero aplicar una acción de determinada magnitud en tal dirección y tal sentido. Y eso lo hacíamos a través de un vector, porque ese vector estaba representado, por una magnitud, que era la longitud de ese vector, por una dirección, que era la recta de acción que lo contenía, y una dirección que indicaba, o se indicaba a través de la flechita que componía el final de ese vector. Entonces, a partir de esto que nosotros denominamos acciones y que las representábamos con vectores, denominábamos a estas acciones, estos empujones, a estas acciones repetitivas que aplicábamos sobre un determinado cuerpo, fuerza. Pero también dijimos o denominamos qué es lo que era la masa y qué representaba físicamente la masa. La masa
¿Qué es lo que o cómo era definida la masa? ¿Qué representa físicamente? ¿Mm? A ver quién lo recuerda. ¿Qué es la masa? ¿O qué representa físicamente? A ver, Vergara. Vergara. O sea, ¿qué representa la masa? Sería la pregunta que usted me hizo. Sí, físicamente, ¿qué representa la masa? Sí, porque no le saldría decir una respuesta. ¿No? ¿No hizo el seminario de ingreso usted? Podría ser la resistencia que le da al movimiento de un cuerpo. Podría ser. ¿Cómo se denomina eso? La masa sería una magnitud física. O La sea, masa es una magnitud la física. materia. Pero ¿qué representa físicamente? Hay una definición de masa. ¿En kilos? No. Estoy confundido. ¿Cantidad de materia puede ser? No. Miren que lo venimos hablando desde el curso de ingreso, ¿eh? Van a rendir el parcial y todavía a esta altura no saben explicar qué representa la masa de un cuerpo. A ver, sigamos indagando. Vega Díaz. Vergara. Profe, Diga. entonces la masa no es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Y yo no sé, yo no hablé nunca de eso en el curso de ingreso. Uy, estoy reconfundido entonces. Y Igual bastante. A ver, Tiziana y me. Para mí la masa era la cantidad de materia de un cuerpo. No. Yo estoy hablando de qué representa físicamente la masa de un cuerpo, no qué es lo que es. ¿Qué representa físicamente? El peso. Tampoco. ¿Una magnitud? Tampoco. Sigan participando. Profe, pusieron en el chat algo. A ver, aguántenme. No, no es ni peso, ni es una magnitud, ni el espacio. No inventen, por favor. Cuando uno habla de una definición, es una definición, no es un... Profe, puede ser la cantidad de materia que contiene un cuerpo. No, no es qué lo que es, sino qué representa físicamente. A ver, Maxi Barrera, es un poquito más claro esto, la resistencia que hace ese objeto al aplicarle una fuerza. Maxi, no tiene micrófono. A ver, otro que diga si
la definición que ha escrito Maxi, o sea, la resistencia que hace el objeto al aplicarle una fuerza. Alguien que lo quiera corregir o no a Maxi. Bustamante. A ver, Cicer. No es lo de la gravedad, quien está respondiendo es. Bueno, chicos, realmente que a esta altura no conozcan qué representa físicamente la masa, los pone en una situación crítica para el parcial, ¿eh? Si definiciones tan concretas como esta, a ver qué dice Maxi. Bueno, en las palabras que ha definido usted, Maxi, está correcto, pero no está en relación a la tercera ley de Newton. La tercera ley de Newton habla de la acción y reacción. La masa físicamente representa la inercia que tiene un cuerpo para salir de su estado de reposo. O sea, un bloque de 2 kilos, ¿sí?, no solo tiene más materia como masa que un bloque de 1 kilo, sino que físicamente va a oponer una resistencia mayor el de 2 kilos que el de 1 kilo. Por ende, la inercia o la masa que se presenta a ese estado, esa inercia que tiene el cuerpo para salir de su estado de reposo es mayor. Por ende, por ejemplo, para frenar un camión que viene en bajada cargado con 5 toneladas, hay que aplicar una fuerza mayor que a un camión que viene bajando por una pendiente vacío. ¿Por qué? Porque tiene mayor inercia el cuerpo, ¿sí? Solamente por contener mayor cantidad de masa, pero la masa sigue como definición la cantidad de materia, pero no representa físicamente la cantidad de materia. Lo que representa es la inercia que tiene el cuerpo para salir de su estado de reposo. Les aconsejo que vayan leyendo, porque seguramente la semana que viene estaríamos definiendo con el ingeniero Páez la fecha del examen. Así que recuerden que para aprobar el cursillo deben materializar aprobación de este primer parcial. ¿Estamos claros? Sí, profe. Bueno, lo que vamos a representar ahora es una definición, o sea, cómo en un determinado problema, o sea, nosotros decimos los cuerpos tienden o tienen una resistencia a ser acelerados. Entonces, hay una experiencia que se denomina experiencias de Mach y que ponen de manifiesto esa relación que nos conduce luego a la segunda ley de Newton. Y eso es, por ejemplo, si tenemos dos cuerpos, supongamos que tenemos dos carritos que están unidos a través de, por ejemplo, un resorte,
¿sí? Y trabajan sobre una superficie y por ende, por tener esa relación, acá vamos a tener tiene llamado A y B, y por la interacción que tiene, aquí va a haber una aceleración A sub A y una aceleración A sub B. Entonces, si nosotros pudiésemos medir para distintas interacciones que se producen entre estos cuerpos, las relaciones que existen entre las aceleraciones y en las distintas experiencias, o sea, tomo una experiencia y mido, por ejemplo, comprimo esto una determinada cantidad y obtengo una relación A sub A sobre A sub B. Luego hago otra experiencia, por ejemplo, lo comprimo un poco más y obtengo una relación de la aceleración A sub A' sobre A sub B', igual, y así sucesivamente hasta A sub N, perdón, A sub NA sobre A sub NB. Y eso lo hago la cantidad de veces que quiera y observo que tengo una relación constante. Siempre va a ser una constante. Y esa constante no es ni más ni menos que cuando yo lo hago analíticamente, observo que esta es la relación de la masa MB con respecto a la masa MA. O sea, este cuerpo... Profe, disculpe, esa parte de aquí no se ve bien porque hay una luz ahí que no deja ver. ¿Ahí? Ahí está bien, gracias. Este cuerpo tiene masa MA y este cuerpo tiene masa MB. Entonces, repito, hago experiencias donde yo puedo ir comprimiendo estos resortes o cambiando estos resortes y encuentro la relación que hay entre las aceleraciones. ¿Sí? Esas son las experiencias que hizo Mach y que concluyó en que esa constante era siempre la relación entre las masas. MB y la masa del cuerpo B con la masa del cuerpo A. Por ende, de ahí se va a desprender luego de que la relación MB, por ejemplo, si tomo esto con esto, me va a dar que MB por A sub B es igual a MA por A sub A. O sea, esto ya claramente después lo vamos a analizar como la segunda ley de Newton. Esto sería FB es igual a FA, pero a través de la relación de la segunda ley de Newton, que es la fuerza masa por aceleración. Pero esto está hecho pura y exclusivamente como una definición empírica de la masa, ¿sí? O sea, operacionalmente la masa se define de esta manera, ¿está bien? O sea, a través de, si yo tengo que definir la masa, ¿sí? Sería la oposición que presenta un cuerpo para acelerarse y que cumple con esta relación, MB por A sub B igual a MA por A sub A, porque es la relación de las aceleraciones. Esa es la definición empírica
Empírica significa que está hecha en base a una experiencia, o experimentalmente la masa se define de esa manera, como la oposición que presenta un cuerpo a ser acelerado. ¿Sí? ¿Se entiende? Y no es la cantidad de materia, también la aceleración físicamente, no es la cantidad de materia que tiene un cuerpo. Eso es correcto cuando yo digo, bueno, ¿qué masa tiene un cuerpo? Pero no qué representa físicamente. ¿Está clara la diferencia? Sí, profe. Bueno. Bueno, tengan presente que seguramente, a ver, yo lo voy a consultar hoy con el ingeniero Juan Páez, pero habíamos acordado que después del parcial práctico íbamos a tomar el teórico. Así que ya le vamos a estar comunicando si el teórico va a ser, por ejemplo, el 15 o el 22 de junio. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, dejamos ahí. Yo después que tenga la comunicación se las mandaré por WhatsApp para la fecha en la que se rinde. Recuerden que para rendir tienen que estar conectados, van a recibir un formulario y lo tienen que contestar dentro del tiempo estipulado. Y permanentemente tienen que estar, le vamos a mandar los condicionantes, ¿no? Para poder, que han sido los mismos que hayan tenido para la parte práctica. Bueno, nos vemos, si Dios quiere, el próximo lunes. Nos vemos, profe. Hasta luego. Nos vemos. Que tenga buena semana. Y necesitamos tener cámara y micrófono. Tienen que tener cámara, pues no es oral. Ah, ok. Ustedes tienen el teléfono, tienen que remitir en cuanto termine, tienen que remitir, si es que tienen que hacer alguna gráfica, algo, una foto a través del correo. Pero ya se les va a pasar todas las indicaciones conjuntamente con la fecha en la que van a rendir el teórico. Ah, perfecto, ok, profe. Bueno. Gracias. Nos vemos. Profe, que tenga buena semana. Igualmente para ustedes. Chao, profe, que le vaya bien. Chao, hasta luego.